Perfecto. Estábamos viendo los cuadros de Punnett y habíamos visto dos casos hipotéticos, ¿verdad? Es la cruza de dos individuos, macho y hembra, evidentemente, donde la madre tiene ojos azules y el padre tiene ojos cafés. Vimos dos ejemplos de genotipos para los ojos cafés. El genotipo, al cual le pusimos el número uno, que es homocigoto dominante para la característica de el genotipo heterocigoto para los ojos cafés. Entonces hicimos ambos casos. En el primer caso, bueno, primer caso que hicimos, que representamos con el número 2, tenemos la cruza entre una mujer con característica homocigota recesiva y un padre con características heterocigotas, ¿verdad? Entonces la proporción de ojos azules fue 1 a 1, o sea, 50% de probabilidad de tener los ojos que refería a también una probabilidad de un medio, ¿verdad? Por otro lado, en el caso número 1, de la cruza de un individuo homocigoto, las combinaciones posibles nos arrojaban como resultados en la progenie hijos con características heterocigotas. Recuerden que al hablar de un gen dominante y un gen recesivo, en caso de que tenga un gen dominante y un gen recesivo, un individuo heterocigoto va a ser aquel que va a expresar solamente la condición dominante, ¿verdad? Entonces la proporción sería 1 a 0. El 100% de los casos tendrían los ojos cafés. Aquí la proporción bueno, sería 0 a 1, porque nosotros estamos viendo la probabilidad que tenga ojos azules, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la probabilidad, sería 0%, todos los individuos tendremos cafés, y en cuanto a fracción, la fracción correspondiente a ojos azules también sería 0, ¿vale? Es el único ejemplo que nosotros vamos a ver de cuadros de Punnett. Ya estudien los que nosotros vimos en clase para que tengan más herramientas para poder estudiar para su examen, ¿vale? Entonces nosotros por cuestión de tiempo solamente vamos a ver este caso. Vamos a continuar con otros tipos de herencia, los cuales no necesariamente presentan una condición de genes dominantes y genes recesivos. La primera que nosotros vamos a ver es aquella que es la herencia ligada al sexo, ¿vale? Entonces, recuerden que los hombres, generalmente, porque hay casos en los que no necesariamente es así, tenemos en el cromosoma 23 un cromosoma X y un cromosoma Y. En cambio, las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿verdad? Entonces, la herencia ligada al sexo va a ser aquella cuando los genes que se heredan están directamente en los cromosomas sexuales, ya sea en el cromosoma X y también en el cromosoma Y, ¿verdad? Particularmente en las mujeres va a haber silenciamiento de un cromosoma X, particularmente cuando haya una enfermedad. La mayor parte de las mujeres van a silenciar el cromosoma que tiene la enfermedad, el cromosoma X que tiene la enfermedad, y este cromosoma por completo no se va a expresar formando un corpúsculo de Barr. Esto básicamente va a ocurrir solamente en en las células somáticas, porque en las células sexuales, en los gametos de las mujeres, pues se van a poder tanto liberar o expresar en el ovocito cualquiera de los dos cromosomas X, ¿verdad? También tenemos otro fenómeno que se llama codominancia, por ejemplo, en el caso de los grupos sanguíneos. La codominancia es un tipo de herencia genética en la que dos alelos de un mismo gen se van a expresar de maneras separadas y van a expresar rasgos diferentes. En este tipo de herencia, ambos alelos se manifiestan por igual, sin mezclarse, y algunos ejemplos de codominancia son, en el caso de los seres humanos, el grupo sanguíneo ABO, donde el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B son codominantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se encuentran los dos juntos, no hay uno que sea recesivo y otro que sea dominante, sino que podría decirse que ambos son dominantes, entonces ambos se expresan al mismo tiempo. Algunos ejemplos, otros ejemplos en otros organismos sobre la codominancia es, por ejemplo, en algunos tipos de flores. Si se cruzan flores rojas con flores blancas, la descendencia será de color rojo con manchas blancas, o bien será rosa, ¿verdad? Como una combinación de ambos fenotipos. Como se los mencionaba anteriormente, en la codominancia no hay un alelo dominante y un alelo recesivo, sino que ambos se manifiestan por igual. Ya también en los ejemplos que vimos en clase, vimos algunos ejemplos tanto de herencia ligada al sexo como la codominancia, ¿verdad?
Ejemplos de enfermedades de herencia ligada al sexo. Tenemos, por ejemplo, la ceguera para los colores, que se llama daltonismo, y en el caso de codominancia, pues los grupos sanguíneos, ¿verdad? Que como se los mencionaba en el día que lo vimos en clase, anteriormente era prueba de paternidad el grupo sanguíneo, porque pues si tenemos una madre A y un padre A, pues es imposible que tengan un hijo B, ¿verdad? Entonces ya estudian los ejemplos que nosotros vimos en clase, porque pues ya no nos va a dar tiempo de revisar todas las formas posibles en que se pueden heredar este tipo de alelos. Muy bien, entonces ya nada más para terminar este tema e irnos directamente con mutaciones, la manera en la que se heredan los genes básicamente es cuando en el óvulo o en el espermatozoide se da la recombinación genética en la profase 1 de la meiosis y esto va a generar la distribución de genes en cromosomas donde cada cromosoma va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, eso fue descubierto en 1915 por un científico de apellido Morgan y a su trabajo básicamente se le llamó la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, esto fue resultado de los experimentos que hizo Morgan en moscas. Muchos de los experimentos de genética se hacen en moscas, porque en una mosca nosotros podemos ver alrededor de 12 o 15 generaciones en un año. Entonces es más fácil rastrear el movimiento de los genes que si nosotros lo hacemos en un ratón, por ejemplo, donde en un año podemos ver 3 o 4 generaciones, y mucho menos en los humanos, ¿verdad? Donde en 100 años podemos ver máximo 4 generaciones. Entonces sería muy complicado observar el seguimiento de cada uno de esos genes en humanos o en ratones y por eso en moscas que viven alrededor de un mes en promedio, pues en un año podemos observar 15 generaciones distintas y con eso rastrear a los genes, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, los mecanismos de la herencia se dan de la siguiente manera. El organismo tiene células, dentro de las células tenemos el núcleo, dentro del núcleo vamos a tener los cromosomas, dentro de los cromosomas vamos a tener los genes y los genes van a ser segmentos de ADN que van a tener la información necesaria para codificar una proteína. Eso es todo de esa presentación. Y a continuación vamos a ver una presentación donde observemos a grandes rasgos lo que es la mutación. Déjenme quitar la presentación anterior y compartirles la nueva presentación. Recuerden poner su nombre en el chat en cada una de las sesiones, porque esa es la manera en la que yo me doy cuenta si asistieron a clases. Y bien, en esta presentación pues les resumí los videos que habíamos visto sobre mutación, ¿verdad? Denle una checada para complementar, pero pues al menos aquí viene la información mínima necesaria. Recuerden que una mutación es cualquier alteración en la secuencia o en el agrupamiento del ADN dentro de un cromosoma, ¿verdad? Las mutaciones pueden ser mutaciones genéticas o mutaciones génicas, mutaciones cromosómicas y también tenemos otro tipo de mutaciones que se llaman genómicas o cariotípicas. Las mutaciones génicas van a ser aquellas en las que se altera la secuencia de un nucleótido o de los nucleótidos en un gen y estas pueden ser sustituciones, deleciones o inserciones. En cuanto a las mutaciones cromosómicas, estas van a modificar la estructura del cromosoma y estas pueden ser inversiones, duplicaciones, traslocaciones y deleciones. Las mutaciones genómicas o cariotípicas van a ser básicamente variaciones en el número de cromosomas y dentro de estas vamos a tener las euploidías, que pueden ser poliploidías y haploidías, y las aneuploidías. Las aneuploidías generalmente no representan enfermedades, como monosomías o trisomías. Las monosomías son, por ejemplo, el síndrome de Turner, donde solamente tenemos un cromosoma X,
Y el ejemplo más clásico de trisomía va a ser la trisomía 21 del cromosoma 21 que nos ocasiona a el síndrome de Down. También a las mutaciones génicas se les llama micromutaciones y a las mutaciones cromosómicas se les llama macromutaciones. En este diagrama se representan de una manera simplificada qué caracteriza a cada una de las diferentes maneras en las que puede haber mutaciones, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a nuestro ADN convencional sin ninguna patología, sin ninguna mutación. Y vamos a ver particularmente estos nucleótidos. Aquí tenemos las dos cadenas, donde tenemos un apareamiento entre guanina y citosina, ¿vale? En la deleción, básicamente desaparece uno de los nucleótidos. Esto puede ser por múltiples razones. Las causas de mutaciones pueden ser exposición a radiación, como por ejemplo la radiación ultravioleta. Puede ser también por contacto con ciertas moléculas tóxicas, como por ejemplo cadmio, ciertos metales pesados, ciertos componentes de los alimentos, incluso también son mutagénicos. Tenemos una gran cantidad de compuestos mutagénicos en el medio ambiente, ¿verdad? O simplemente puede ser un error en el proceso de duplicación, generalmente asociado a una célula senescente, una célula que por los mismos procesos continuos de división celular o por la exposición a agentes inflamatorios o por cuestiones de estrés, pues puede de la nada generar una mutación, ¿verdad? Esta probabilidad aumenta drásticamente conforme nosotros nos hacemos viejos y es por eso que muchas de las enfermedades asociadas a mutaciones como cáncer generalmente se encuentran en personas ya de edad avanzada, cuando sus células se vuelven senescentes y la capacidad para poder corregir los errores de la duplicación genética pues se ven minimizadas por la misma acumulación de estrés, principalmente estrés oxidante dentro de las células, ¿vale? Entonces, en una deleción, pues básicamente se elimina un nucleótido y esto pues puede tener consecuencias graves, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. En una inserción, si ustedes alcanzan a observar, se sustituye o se cambia el nucleótido correcto por otro nucleótido, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, en la inserción, pues tenemos que se inserta un nucleótido nuevo, ¿verdad? Y en la sustitución es así, es básicamente el cambio de un nucleótido por otro nucleótido, ¿vale? La sustitución, particularmente, puede ocasionarnos diferentes tipos de mutaciones. Básicamente, estas van a consistir en mutaciones puntuales en las que, uno, no hay ningún prejuicio, porque generalmente esa sustitución involucra que el nuevo nucleótido que se genere cuando se altera el codón sea un aminoácido muy parecido al aminoácido original, o bien puede ser el mismo aminoácido incluso, ¿verdad? Recuerden ustedes que dentro del código genético tenemos varias opciones de codones para un mismo aminoácido. En cambio, en una inserción o en una deleción, tenemos dos probabilidades que involucren una alteración seria en una proteína. Y estas se llaman corrimiento del marco de lectura, cuando todo el marco de lectura de los codones del ARN mensajero, que son transcritos de este ADN mutado, pues nos van a dar una proteína con aminoácidos completamente diferentes, ¿verdad? Y la otra opción que puede ocurrir tanto en la deleción, inserción y sustitución es el de generación de un codón de paro que nos origine una proteína más corta, porque el ARN mensajero que se copia, pues va a tener un codón de paro, el cual no va a ocurrir donde originalmente tendría que estar, sino básicamente en una secuencia anterior a el codón de paro convencional, ¿vale? En cuanto a las macromutaciones, tenemos deleciones donde aquí tenemos el ejemplo del cromosoma 4 y se quita toda esta parte que se encuentra en color rojo del cromosoma 4, básicamente se elimina
y a eso se refiere una deleción, ¿verdad? Aquí tenemos el antes y el después del cromosoma 4. Después de la deleción tenemos un cromosoma más corto porque perdió una gran cantidad de genes cuando se deletó una porción de ese cromosoma. Tenemos duplicaciones cuando una porción de cromosoma, por el contrario, se duplica. Aquí tenemos el caso igual del cromosoma 4 y tenemos un cromosoma 4 más largo porque se duplicó cierta porción de genes que se encuentran dentro de este cromosoma. Tenemos inversiones, si ustedes alcanzan a ver, en este ejemplo donde también lo vemos en el cromosoma 4, tenemos genes que se encuentran en color rojo en la parte de arriba básicamente un gen y en la parte de abajo tenemos dos genes. Y cuando hay una inversión, se invierte eso mismo dentro del cromosoma y ahora los dos genes no los tenemos en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. En la sustitución, aquí nos ponen el ejemplo de dos cromosomas, el cromosoma 4 y el cromosoma 20. Se observa cómo los genes que estaban en el cromosoma 20 pasan al cromosoma 4 y los genes que estaban en el cromosoma 4 pasan al cromosoma 20, ¿verdad? Y ya en una translocación se refiere a cuando hay un intercambio de material genético, particularmente genes, entre un cromosoma y otro cromosoma, ¿vale? ¿Ok? Entonces, las mutaciones génicas nos pueden dar mutaciones silenciosas, mutaciones sin sentido y mutaciones con cambio de sentido, que son básicamente las que se refieren a una pérdida en el marco de lectura, ¿verdad? Una mutación silenciosa es aquella donde, por ejemplo, se sustituye un nucleótido por otro nucleótido. Sin embargo, cuando se lee el codón de ese nucleótido sustituido, nos va a servir para el mismo aminoácido, ¿verdad? Una mutación sin sentido es aquella en la que lo que se origina es un codón de término, entonces vamos a tener una proteína más corta. Y una mutación con cambio de sentido sería aquella donde se integra un aminoácido distinto del que originalmente había, ¿verdad? También puede haber, se lo repito, en una mutación con cambio de sentido, el corrimiento del marco de lectura y esto nos va a generar una proteína completamente distinta en cuanto a el número y el tipo de aminoácidos que la proteína que originalmente se estaba sintetizando. Enfermedades causadas por mutaciones de genes tenemos muchísimas, ¿verdad? El ejemplo más clásico es el cáncer. Sin embargo, cuando las mutaciones ocurren directamente en la línea germinal, vamos a tener hijos que todas las células van a tener esa mutación. Entonces, tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, cáncer de colon familiar, retinosis pigmentaria, enfermedad de Huntington, hemocromatosis, ataxia espinocerebelosa, fibrosis quística, melanoma maligno, fenilcetonuria, retinoblastoma, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Tay-Sachs, hemofilia, distrofia muscular, distrofia muscular de Duchenne, síndrome de Down, esclerosis lateral amniotrófica, hipercolesterolemia familiar, y son muchos, muchos los ejemplos de enfermedades genéticas asociadas a mutaciones en los gametos o en la línea germinal. Un ejemplo es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una enfermedad rara en la cual los hijos solamente tienen un cromosoma X. Entonces, generalmente son con características femeninas, tienen características físicas particulares, problemas médicos y dentro de las características físicas particulares incluyen baja estatura, infertilidad y dentro de los problemas médicos todos van a tener problemas cardíacos, problemas renales como hipotiroidismo, problemas cardíacos, problemas en el sistema linfático, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de una caricatura de una persona con síndrome de Turner y aquí tenemos una persona con síndrome de Turner en la vida real, ¿vale? Muy bien, eso es todo lo que vamos a ver con respecto a mutaciones y el tema con el que vamos a continuar es el de regulación de la transcripción génica. Déjenme dejar de compartirles y darle una última búsqueda a la presentación y si no, pues ya la vemos el día de mañana.
Muy bien, vamos a continuar. Este tema está pesadito, entonces les pido toda su atención. De todas maneras, las clases van a estar en YouTube por si tienen alguna duda y lo repasen las veces que sea necesario para que les quede la información más clara, ¿vale? Muy bien, vamos a maximizar la presentación y si está grabando, sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver la regulación génica, que en el caso de células eucariotas es bastante complicada, ¿verdad? Nosotros tenemos alrededor de 1.000 millones de células, las cuales todas tienen la misma información genética, pero no todas tienen las mismas funciones, ¿verdad? Tenemos células especializadas que expresan ciertos tipos de genes de los que nosotros tenemos en nuestro genoma y tenemos otras células que van a expresar otro tipo de genes. Les pongo un ejemplo. Las únicas células que expresan a la insulina son las células beta del páncreas. Sin embargo, todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad y la maquinaria enzimática para poder sintetizar insulina. ¿Por qué esto no ocurre? Porque las células van a tener reprimida o bien estimulada ciertas zonas del genoma para poder producir o no producir ciertos tipos de proteínas, activando la expresión de ciertos tipos de genes en cada una de las células, ¿verdad? Entonces, estos son procesos bastante complejos que involucran principalmente que tengamos dos tipos de cromatina. Una cromatina laxa, la cual va a tener más espacios entre una histona y otra histona para poder sintetizar proteínas previamente un paso de transcripción, ¿verdad? Entonces a esta cromatina transcribible le llamamos eucromatina, mientras que a la cromatina no transcribible le llamamos heterocromatina, ¿vale? Entonces el objetivo de esta presentación es que el alumno identifique los diferentes mecanismos que van a operar en la regulación de la expresión genética, particularmente en células eucariotas, ¿vale? Muy bien. Entonces, uno de los objetivos en la regulación genética en los eucariotes es garantizar que el gen correcto se active en la célula correcta y en el momento correcto, ¿verdad? Esto va a depender de estímulos externos y estímulos internos, ¿vale? Este es un proceso crítico en el desarrollo porque imagínense que el gen para poder sintetizar el precursor de los ojos no se exprese en el momento correcto, pues entonces nos quedaríamos sin ojos, ¿verdad? Entonces son mecanismos bastante complejos que involucran una regulación por tanto factores externos como factores internos, ¿verdad? Entonces, durante el proceso del desarrollo embrionario, la madre va a enviar una constante estimulación mediante factores de crecimiento, mediante ciertos nutrientes que van a inducir estos cambios en el feto o en el individuo hasta que pues básicamente se desarrolla por completo. Ahora, estas señales no solamente vienen del exterior, sino también del interior. Las células del individuo van a enviar ciertas señales para que se expresen estos genes que van a ayudar a que se activen algunas células, particularmente proteínas del desarrollo, ¿vale? Entonces, los mecanismos de la regulación genética van a ser los encargados de la diferenciación celular. Esto van a permitir que una célula madre pluripotencial, la cual puede dar origen a muchísimos estirpes de células, se convierta en un tipo de célula en particular, ¿verdad? Entonces, esto es crítico porque imagínense que no se nos desarrollan células del sistema inmune, pues entonces vamos a tener un sistema inmune deficiente si es que pues esta malformación no manda una señal de que el individuo no es apto y que se inicie un proceso de aborto, ¿verdad? Aquí nos ponen el ejemplo del desarrollo de los melanocitos en el tejido nervioso. Entonces, como ustedes pueden observar en las figuras A, C, E y G, no hay como tal un desarrollo de los melanocitos,
Ya en alrededor del tercer mes es cuando se empiezan a desarrollar los melanocitos que van a dar origen al sistema nervioso, ¿vale? Entonces aquí nosotros podemos ver el cerebro y la médula espinal que corre justamente por debajo de las vértebras y el cerebro que está abajo del cráneo, los cuales se van a desarrollar a partir del tercer mes y van a empezar cuando una célula pluripotencial se convierta en el primer melanocito y de ese melanocito se va a originar todo nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, ese sistema nervioso va a tener la misma capacidad genética para poder expresar cierto tipo de genes y poder enmascarar u ocultar otros genes. Porque las células del sistema nervioso, por ejemplo, no van a poder producir insulina, ¿verdad? Ellos van a tener la capacidad de tener la maquinaria necesaria para poder sintetizar neurotransmisores que permitan la comunicación entre una neurona y otra neurona. Sin embargo, no van a poder hacer muchas cosas que otras células de nuestro cuerpo sí van a poder hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la regulación genética se puede dar en diferentes puntos. Uno de ellos, el primero que vamos a ver y el más común, es la remodelación de la cromatina, ¿verdad? La cromatina tiene la capacidad de ultra condensarse o descondensarse. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que en el caso de las células eucariotas, el ADN va a estar enredado en proteínas que se llaman histonas. Y estas histonas van a formar un nucleosoma. Un nucleosoma sería cada una de estas estructuras que nosotros tenemos aquí, como cuentas en un collar. Entonces, esos nucleosomas van a tener la capacidad de unirse unos con otros impidiendo que haya espacio para que se dé la transcripción, ¿sale? Entonces, básicamente tenemos la capacidad de compactar y descompactar a la cromatina. Cuando la cromatina se compacta, nos va a formar heterocromatina y la heterocromatina no va a permitir la transcripción. Por lo tanto, todos los genes que se encuentran en el ADN que se encuentre en forma de heterocromatina van a ser intranscribibles. Por otro lado, también tenemos la capacidad de abrir el DNA y dejar espacios donde sí entre la RNA polimerasa y permita el proceso de transcripción. Este tipo de ADN se llama eucromatina, ¿vale? Entonces, el primer punto de regulación de la expresión génica es la remodelación de la cromatina. Después, el proceso como tal de transcripción, que desde mi punto de vista sería el más importante, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener moléculas que se llaman factores de transcripción, los cuales se van a unir a promotores de ciertos genes para inducir su expresión. Por otro lado, después de la transcripción, recuerda que se genera un RNA mensajero inmaduro, el cual para madurar se le tiene que dar cierto procesamiento, ¿verdad? Entonces, otro tipo de regulación es el procesamiento del RNA mensajero. El cuarto punto sería la estabilidad del RNA mensajero, la cual va a depender de múltiples factores, pero principalmente de ciertos tipos de RNAs que se llaman microRNAs, ya que el RNA mensajero está procesado, está maduro, va a iniciar otro proceso que se llama traducción. Y en la traducción también tenemos una capacidad de regulación. Si hay señales suficientes para decir que ya tenemos suficiente proteína, entonces el ribosoma tampoco va a traducir esa proteína, ¿verdad? Y por último, el siguiente punto de la regulación de la expresión génica son las modificaciones post-traduccionales. Muy bien, entonces, para que inicie el proceso de transcripción, aquí tenemos a la ARN polimerasa 2, la cual en el caso de las células eucariotas va a ser la que va a pegar los nucleótidos para sintetizar una cadena de ARN mensajero. Sin embargo, para que esto ocurra, tiene que haber múltiples combinaciones de factores para que inicie como tal el proceso de transcripción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunas proteínas, tenemos una caja TATA que va a iniciar el proceso de transcripción. Aquí se va a unir la ARN polimerasa y esta secuencia que está antes del proceso de transcripción se le llama región promotora.
Vamos a tener aquí un factor de transcripción que también se une a la caja TATA, la cual va a inducir que la ARN polimerasa inicie como tal con el proceso de transcripción. Tenemos un mediador que está ligado directamente a la enzima ARN polimerasa y esta va a tener comunicación con activadores que se van a unir a secuencias enhancer o bien a inhibidores que se van a unir a otras secuencias inhibidores, ¿verdad? Entonces, vamos a tener dentro de toda esta maquinaria para iniciar el proceso de transcripción, remodeladores de la cromatina que nos van a permitir que la heterocromatina se pueda convertir en eucromatina, también modificadores de los nucleosomas, factores de transcripción basales y proteínas que van a iniciar y a elongar a el ARN mensajero, ¿vale? Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver son aquellas proteínas que van a alterar la estructura de la cromatina, ¿vale? Esto puede ser inducido por activadores. Primero vamos a ver el ejemplo cuando la remodelación de la proteína está influenciada por activadores, ¿vale? Entonces, un activador puede hacer dos cosas. Primero, activar desacetilasas de histonas, generar complejos remodeladores de cromatina y generar acetilasas de histonas, ¿verdad? Entonces aquí el activador va a inducir que se reclute una enzima que se llama histona acetiltransferasa y la histona acetiltransferasa va a acetilar a los nucleosomas, particularmente en las histonas, y esto va a generar que la heterocromatina se convierta en eucromatina. Entonces, para fines prácticos, que no se les olvide y probablemente venga en el examen, es más, va a ser una pregunta que va a venir en su examen, de una vez se los digo. La acetilación induce remodelación de la cromatina de tal manera que ésta se convierte en eucromatina, ¿vale? Entonces una histona acetilada convierte la heterocromatina en eucromatina. Por otro lado, también podemos ver cómo un activador puede inducir que se pegue otra proteína que se llama complejo remodelador de la cromatina. Este complejo va a remodelar los nucleosomas y va a dejar libre el espacio donde originalmente hay un promotor para que se pueda pegar aquí un factor de transcripción e iniciar con el proceso de transcripción, ¿vale? Entonces, hay dos maneras en que se puede generar eucromatina a partir de un activador. La primera es reclutando una enzima que se llama acetilasa y la acetilasa, cuando acetila a las histonas, va a inducir el cambio de heterocromatina a eucromatina. Y por otro lado, también el reclutamiento del complejo remodelador de cromatina por parte del activador va a inducir que una región en particular, sin necesidad de desacetilación, tenga un cambio en el rearreglo que originalmente tenía para que deje expuesto el promotor y así reclutar a toda la maquinaria que va a iniciar con el proceso de transcripción. El código epigenético se refiere a dónde va a haber modificaciones dentro de las histonas. Estas modificaciones pueden ser acetilaciones, fosforilaciones, metilaciones, etc. No vamos a ahondar más en esto porque es bastante complicado. Solamente recuerden que hay dos tipos de modificaciones de la cromatina. Una que se llama acetilación, que va a convertir la heterocromatina en neocromatina. Y por otro lado tenemos el proceso contrario, una modificación que se llama metilación. Y la metilación va a convertir la eucromatina en heterocromatina. Aquí, básicamente, este es el efecto que estamos viendo, el proceso contrario, el silenciamiento de unos genes por la conversión a heterocromatina, ¿verdad? Un silenciamiento es un efecto de posición, un gen es silenciado por el lugar donde se encuentra, no en respuesta a una señal ambiental, ¿verdad?
Entonces aquí lo que nosotros estamos observando es unas proteínas que se llaman sirtuinas. Las sirtuinas se unen a ciertos segmentos en el ADN y esto va a inducir la desacetilación de este ADN. Si ustedes observan en la parte más laxa, en forma de eucromatina, vamos a tener una especie de banderitas que se van a encontrar en las histonas. Esas son las acetilaciones. Si nosotros quitamos esas banderitas, entonces lo que generamos es desacetilaciones. Y estas desacetilaciones van a inducir que la eucromatina se convierta en heterocromatina y por lo tanto este segmento de ADN sea un segmento de ADN no transcribible. Si es un segmento de ADN no transcribible, entonces no se va a poder reclutar a la maquinaria de la ARN polimerasa y por lo tanto esos genes no se van a expresar. Ya nada más como dato adicional, el proceso de rearreglo de la cromatina en función de acetilaciones y desacetilaciones se llama epigenética. Y reguladores epigenéticos, particularmente en el metabolismo, tenemos muchos. Y esto va a ser muy importante y es lo que nos va a ayudar a entender por qué ciertos alimentos hacen que nuestro metabolismo funcione de mejor manera y otros alimentos hacen que nuestro metabolismo funcione de una manera radicalmente diferente y que incluso a veces nos haga daño, ¿verdad? Un ejemplo clásico de esto es el sodio, cuando nosotros comemos mucha sal, y los ácidos grasos trans. Estos van a generar actividad de estas sirtuinas y por lo tanto desacetilación del genoma de los nucleosomas y